Bienvenidos. Continuando con toda esta serie de videos que estamos haciendo relacionados con el cine boliviano y de esta serie de entrevistas que estamos haciendo a realizadores y actores del cine nacional. Hoy tenemos el gusto de estar con Álvaro Olmos. Álvaro es docente de la Universidad Privada Boliviana y además es muy cercano al trabajo que estamos haciendo en el laboratorio de investigación en comunicación y humanidades y al laboratorio de comunicación transmedia de la universidad. Por tanto, es un verdadero gusto darle la bienvenida a su casa. Es un agrado estar contigo, con el equipo del laboratorio y en nuestra casa, ¿no? Perfecto. Podemos comenzar un poquito por cómo llegas al cine. Me imagino que como muchos directores, la primera aproximación al cine ha sido a través del gusto por ver cine. ¿Cuáles son las primeras imágenes que recuerdas? ¿Qué es lo que con qué película dijiste, wow, esto es algo que me gustaría hacer? Em, Todo sobre mi madre, creo, ha sido el punto de quiebre, digamos. A mí siempre me ha gustado ver películas, pero como digamos, un adolescente promedio en el colegio en el que yo estaba, yo veía mucho cine regular, hollywoodense, digamos, ¿no? O sea, me acuerdo claramente de ir con mis amigos a ver Impacto Profundo o Armagedón, no sé, esas películas propias de la industria norteamericana bueno, que consumimos habitualmente. Entonces, para mí el cine era eso, era como un gusto, un entretenimiento, pero nunca pensé dedicarme a hacer cine, ¿no? Creo que además las sensaciones que te transmite Hollywood, por lo menos lo que yo había entendido en ese momento era que si yo iba a ver cine para reírme o capaz para emocionarme, o sea, buscar algo emotivo que me atraía mucho también. Pero creo que cuando casualmente vi una película de Almodóvar, de Todo sobre mi madre, la del 99, que yo tenía 16 años creo, experimentó otras sensaciones, ¿no? O sea, angustia, casi en la garganta, dolor de pecho, así, cosas unas sensaciones que el cine gringo nunca me había hecho experimentar, digamos. Entonces, a partir de ahí he tenido un interés en ver otro tipo de cine, digamos. Perfecto. Yo creo que como muchos, uno de tus grandes aliados ha ser el videoclub o la piratería para comenzar a descubrir ciertas cosas. ¿Hasta qué punto el hecho de vivir en un país como Bolivia, en una ciudad como Cochabamba, en la que no hay estrenos de cine alternativo o de cine arte, te ha limitado en tu curiosidad, pero al mismo tiempo me imagino que ha debido potenciar a que busques más, generes ciertas relaciones, tengas cuates que te puedan pasar pelis? ¿Cuán importante ha sido eso de construir un círculo de gente que te podría nutrir o tener ciertos contactos para ver otro tipo de cine? Creo que ha sido determinante, ¿no? O sea, creo que ha sido muy determinante, incluso la piratería, o sea, si bien hablar de la piratería es un tema totalmente complejo y aparte, pero creo que ir a ciertos puntos tradicionales de compra y encontrar cosas interesantes ha sido una ventana, digamos, ¿no? O sea, para conocer. En cierto momento yo tenía una política que era si tenía que ir al videoclub a la venta de DVDs, si veía una portada que me parecía muy rara o con tipografía de un país que no entendía, lo tenía que comprar, ¿no? O sea, era como que me propuse esa meta, entonces así he podido conocer muchos tipos de cine, muchas formas de entender la narración, la construcción narrativa, ¿no? Am, entonces, sí, y también en la universidad el contexto, creo que en ese momento en la católica era muy interesante, se hablaba mucho de cine, o sea, el audiovisual cobrado una importancia particular que no sé si se ha repetido, si se ha conservado, si aún se lo hace, pero en ese momento ha sido muy importante, que creo que incluso gran parte de la gente de esa generación se dedica directa o indirectamente al audiovisual, ¿no? O sea, eh, si, gran parte del medio cinematográfico
cochabambino tiene un vínculo con esa generación y con ese momento también. Justamente ahí podemos comenzar a hablar de los cortometrajes que comienzas a producir en esta época, porque mal que bien, buena parte de tu primera obra la realizas haciendo ficción, cortometrajes estudiantiles que te abren muchas puertas, porque ganas distintos certámenes y comienzas a hacerte como un nombre en el ámbito local, digamos. No sé si nos puedes hablar de toda esa experiencia de comenzar a producir cortometrajes. Sí, ha sido una experiencia muy interesante. Yo la recuerdo con mucho afecto, cariño y eh, nostalgia también, porque había mucha libertad, ¿no? O sea, libertad en que, wow, como éramos dueños de nuestros propios conocimientos y nuestra propia formación, básicamente. Entonces, no teníamos, o sea, hacíamos lo que nos imaginábamos, lo que queríamos y teníamos total libertad. Ahora es distinto, creo que ya hay una aproximación al cine diferente y que los cortos, ya sean estudiantiles y demás, requieren tener cierto estándar narrativo, técnico mínimo. Entonces, sí, esa etapa ha sido interesante y sobre todo hacía ficción en esa época igual, que ya parece que estuviera hablando de hace 40 años, pero es acá cerquita, hace no mucho, en los 2000 nosotros igual pensábamos que hacer documental no era hacer cine, no había una preconcepción de que el documental era pucha, no sé, el documental tenía una aproximación más tipo institucional. En algún punto yo he llegado he decidido abstraerme de todo también, o sea, dejar de hacer y ponerme, sentarme y empezar a trabajar en un proyecto que sí sea cinematográfico, ¿no? Si no, iba a seguir por ahí haciendo cortos, que está muy bueno, pero en algún momento tenía que pararlo, creo. Entonces el corto sirvió como un ensayo para Sí, tus ejercicios trabajos. constantes, ¿no? Ejercicios constantes. Mi escuela. O sea, la escuela ha sido hacer cortos. Es también cuando estás en la etapa universitaria y estudiantil que escribes un texto que se publica en la Punto Cero, que es la ficción, para cumplir un sueño Sí. audiovisual. Creo que era mi forma de tratar de registrar ese momento, digamos, ¿no? O sea, cómo sugerir o proponer una forma de construcción narrativa y cinematográfica ante la carencia de, de formadores. O sea, por mucha buena voluntad que teníamos en la universidad con docentes que trataban de inculcarnos el audiovisual y el cine, ninguno de ellos tampoco había tenido una experiencia cinematográfica. Era como que todo era muy abstracto, entonces era muy teórico y la práctica la hacíamos nosotros, pero yo he tratado de escribir sobre esa práctica. Y creo que eso sirve de mucho para algo que es urgente y es que los cineastas piensen en el cine, ¿no es cierto? Tal vez mis amigos críticos me van a querer colgar, pero muchas veces lo más sugerente que podemos leer sobre el cine es de gente que está produciendo, ¿no? Y es muy extraño que la gente comience a pensar lo que hace, ¿no? Y bueno, creo que ese primer gesto puede haber sido definitivo para después plantearte lo que ibas a hacer más adelante. Sí, bueno, ese artículo en particular, sí, yo creo que ha sido mi forma de empezar a tratar de teorizar lo que estaba a punto de convertirme, digamos, ¿no? Entonces, y también un punto de partida para empezar a gestar una metodología propia o una personalidad o identidad audiovisual, ¿no? Que creo que, sin lugar a dudas, lo que está escrito hace más de 10 años en ese artículo, mucho de eso lo sigo utilizando hoy, incluso ahora que conozco procesos de construcción cinematográfica complejos, aún así sigo utilizando los que aprendí en esta época universitaria, casi alternativos, recursivos, íntimos, y, y sí, con otros valores que por ahí eh, se han gestado en ese momento, ¿no? Si hubiésemos conocido al Álvaro Olmos estudiantil, uno diría que tu primer proyecto hubiese sido una ficción. Tu primer gran proyecto y el que más resonancia tiene después de la época universitaria, sin duda es San Antonio. Sí. ¿Cómo haces la transición de producir cortos de ficción a producir un mediometraje de no ficción, ¿no? De documental? Hay muchos factores que han influido en eso. Yo
creo que estaba, como te comenté, yo me senté a empezar a gestar mi primer proyecto cinematográfico con cierta responsabilidad digamos, eh, rigurosidad, que no siempre la tengo. Pero en esa época sí me puse a escribir mi primera película y era un guión de más de 100 páginas que lo empecé a compartir con algunos compañeros del medio, escritores y guionistas. Y en ese momento, cuando yo empezaba a gestar la idea también, Martín Bullock tenía lo más bonito, ¿no? Y lo más bonito para mí ha sido muy determinante igual, porque igual si yo hacía los cortos y buscaba una carrera cinematográfica, creo que lo que nos faltaba eran referencias, una referencia de identidad, a dónde debemos ir o cuál es eh, nuestra principal, no sé, nuestra principal cantera de temas, estética, qué sé yo. Y me empezó a acercar tanto a Martín como a otros realizadores y me acuerdo que estos amigos realizadores y Martín inclusive me recomendaron que el guión que estaba trabajando de largo, que tenía algunas escenas dentro de una cárcel, las experimente, o sea, de manera personal. Entonces, con la intención de trabajar en este guión de ficción que venía realizando, me metí a las cárceles. Y lo que encontré ahí ha sido, digamos, muy determinante. Creo que me encuentro con personajes increíbles que no es que llegué y dije voy a hacer un documental, sino que me empecé a vincular con ellos para extraer historias que las pueda utilizar en mi película de ficción. Y poco a poco fui construyendo el documental y había trabajado tanto tiempo en ficción que no sabía muy bien cómo hacer un docu. Y entonces me dejó guiar por el instinto y empezó a ver documentales, empezó a consumir documental y he descubierto el documental. Y me pareció alucinante, ¿no? O sea, y también pensó, ¿por qué no he hecho más documentales? O sea, debería haber hecho más docus en vez de tantos cortos de ficción. Y, y empezó a hacer San Antonio. Y al poco tiempo Martín se sumó como productor y que ha sido un apoyo importante y en 5 años de trabajo hemos podido sacar San Antonio. Bueno, el proceso es largo, como tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, 5 años de trabajo para un documental. Eh, yo creo que digamos, un documental siempre requiere un proceso de investigación y uno de los procesos claves de, por ejemplo, la investigación etnográfica es la penetración al campo. ¿Cómo puedes penetrar a una cárcel boliviana, digamos? ¿Cómo lo haces para un proyecto cinematográfico? Mi herramienta principal ha sido acercarme a estos personajes. O sea, así como en la universidad he creado mi metodología de producción cinematográfica, mis cortos, en el caso de San Antonio he tratado de hacer algo similar, ¿no? O sea, que luego me he dado cuenta que era algo muy corriente, muy habitual, digamos, en la creación documental, pero yo no tenía mucha idea en ese momento, entonces me puse a hacerme amigo de mis personajes, o sea, vincularme con ellos, construir una relación de mucha confianza. Y a partir de ello, creo que eh, he podido obtener, digamos, esa honestidad y demás que tienen los personajes. Creo que eso ha sido determinante. Más allá de lo difícil que puede ser acceder físicamente a una cárcel, ¿no? Que es muy complicado y en 4 años es es un problema terrible porque cambian las autoridades y tienes que gestionar nuevamente y a veces te toca alguien que te quiere colaborar y a veces alguien que no. Entonces, que tienes que enfrentar a todo eso. Y, pero creo que el resultado ha sido óptimo y esa empatía de los personajes también se ve reflejada en la pantalla, ese desprendimiento de ellos hacia la propia historia, creo que se puede ver y se puede notar y es lo que estábamos buscando. Yo solito me estaba estudiando nocturno y estaba trabajando en chapería. Solito me estaba pagando mis estudios, todo.
Y entonces en vez que me suban mi moral, que me den un apoyo o algo, no me entendían y seguían reprochándome, diciéndome cosas. Yo me he quemado con cigarrillos de esas cosas más. Ay, el maleante ha venido a la casa, así me decían. Entonces he llegado a una conclusión de ya no ir a visitarles ni nada o sea, como digo, abrirme de ellos, o sea, alejarme de ellos porque muchos me andan diciendo esas cosas. Si tanto no les gusta que sea antes, o sea, yo estoy estudiando todo y que me digan eso todavía. Un día me ha faltado para mi pasaje. Ay, ¿cómo te va a dar? Pues a tus amigos esos maleantes anda a pedirles. Eso ha sido la última vez que me he llegado la dejado el colegio hasta tercero medio me estudié yo. Solito. Me he ido a la calle. Les he dejado eso. Sí, creo que, digamos, en San Antonio logras presentarnos a personajes que evidentemente son delincuentes de manera íntima, de manera cercana, al punto que el espectador termina hasta cierto punto sintiendo empatía por ellos, ¿no? Mi pregunta va hacia hasta qué punto eso puede ser peligroso cuando estás mostrando a gente que en principio debe ser juzgada por la sociedad. Esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque es muy subjetiva, o sea, en el sentido de la respuesta que yo te pueda dar. Creo que cuando, te voy a responder con una anécdota. Cuando estábamos en Buenos Aires estrenando el documental, teníamos sala llena, entonces era la primera exhibición, de hecho, El Bafisi. en el Bafisi. Entonces era una cosa así como, ¿qué va a pasar aquí, no? Y nos habíamos enterado 2 días antes de otra película boliviana, o coproducción boliviana, había sido abucheada por el público. Entonces, bueno, hubo un problema ahí y estaba pasando ese año en particular que el Bafisi estaba bastante rebelde. El público estaba no necesariamente muy a gusto con todas las películas. Entonces nosotros sabíamos que teníamos una película caótica y que pasaba esto, una apología un poco del delincuente, digamos. Entonces teníamos ese temor. Y recuerdo que el productor mío estaba del otro lado de la sala y yo estaba del lado derecho. Termina la película y antes de que termine la película, la encargada del festival me dice, mira, el festival este año está medio raro y si la gente no te pregunta nada y ves así un ambiente medio raro, yo voy a ser la primera persona en preguntarte, cosa de animar a la gente y que... Entonces, con eso más yo estaba así un poco nervioso. Entonces, terminó la película y la chica, la asistente, dice, pregunta al público si tenía alguna opinión. Entonces la sala se enciende y había mucha gente que estaba llorando. Y cuando la primera persona que levanta la mano empieza a preguntar y me dice, Álvaro, felicidades por la película y creo que esto, y no llegó a terminar la pregunta porque se echó a llorar en media pregunta. Entonces, mi productor y yo nos miramos y dijimos, o sea, creo que lo logramos, o sea hemos logrado hacer lo que estábamos buscando. Entonces, la película lo que intenta es básicamente eso, ¿no? O sea, mostrar el lado de estos personajes que, se conecte contigo. O sea, son personajes que son típicamente antagonistas, antagónicos, pero también los buenos personajes son aquellos que siempre tienen contradicciones, ¿no? Mientras que Dios me dé fuerza y me dé salud, no solamente aquí, sino en mi país o en donde quiera que esté. Si puedo robar una sonrisa a un niño, se la robo porque mi profesión ha sido ser delincuente, ¿no? Y por eso estoy acá preso. Pero bueno, por necesidad, no porque me gusta. Creo que nosotros hemos mostrado ese lado humano, honesto de estos antagonistas. Muy poco se ha manipulado digamos, la realidad de cada uno, casi nada. Entonces, todas las muestras, digamos, de comportamiento y de pensamiento que muestran los personajes son 100% honestas y creo que eso genera mucha empatía. Incluso en el caso de Sergio, que es el que incluso termina desafiando al espectador, ¿no? En cámara, dice, o sea, nada me para y dice, no pasa nada aquí, aunque lo están llevando preso, pero él sí, sigue rebelde. Entonces, eso creo que esa honestidad es lo que ha generado esa empatía con la gente. Nosotros no hemos tratado de reflejar tanto
presos, ¿no? Sino hemos buscado reflejar a personajes que yo los he sentido desde el principio como personajes puros, honestos, cinematográficamente hablando. Aquí está en el barrio del MS, que el resto estas son las caras de la vida, ¿me entienden? El que ríe ahora, pues más cacho, más tarde va a llorar. Y estas son mis manitos que están rezando por mí para que nunca me pase nada. Y aquí está mi diablito que me cuida, pues el pavo. Aquí un poco más de las caras, ¿verdad? Y estas son las calaveras, las calacas de los chavalas que me he llevado. Y estas son las que están por venir ya. Y esta pues mi historia de una jainita que tenía, ¿va? Que se vaciló. Y ya me dio pura paz. Y aquí tengo de mis homeboys, ¿va? Están de mis dos homeboys, el pelón y el Taz, que descansen en paz, ¿va? Mis homeboys finados, que uno lo palmaron allá en El Salvador y el otro se murió pues drogado. Lo drogaron unas bichas, unas mujeres ahí. Va, lo que importa es que va, matan a uno y se brincan tres. O sea que va, nunca desaparece. Como decimos, pues tenemos un dicho que decimos, va, la MS-13 y al que no le guste desaparece, pues me entiendes. Y así es. Claro, y el caso de Sergio puede ser emblemático. Sergio es tal vez el personaje que trasciende un poco la película porque ha sido muy mediático, ¿no es cierto? O sea, desde su apodo hasta todas las historias que se han ido construyendo después en torno a él, ¿no es cierto? Hasta cómo se muere también, ¿no? Claro, sí, su muerte es totalmente trágica, ¿no? Pero justamente este tipo de personajes es también muy volátil, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto puedes humanizar a un asesino? ¿Es posible? ¿Es ético? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿O es lo que siempre hay que hacer? ¿Todo ser humano debe ser humanizado? Yo creo que no, o sea, que no todo ser humano debe ser humanizado, pero también en el caso mío, yo tengo una conexión muy fuerte con estos tres personajes. O sea, me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿por qué tengo este lazo con ellos, ¿no? Porque esta es una película de 5 años que podía esperar más, o sea, tenía que esperar 10 años a cerrar mis plots, iba a seguir esperando, iba a seguir filmándolos. Eh, yo creo que me he hecho esa pregunta y creo que esa pregunta, la respuesta para mí ha sido determinante. Yo he notado algo que no está en cámara, capaz. En el caso de algunos personajes de San Antonio, sí. Es la relación que tenían con su madre. Hola, papi. Acá estoy tan contenta porque están todos los amigos que vos me mandaste, hijo. Yo le digo con toda mi sinceridad, como de siempre, hijo, que Dios y la Virgen y Gauchito que te ayude y a todos tus compañeros. Porque yo siempre te digo la misma palabra y estoy esperando a vos y tu casita para que vos vengas a vivir a tu casa y con tus hijos. ¿Eh? Sí, mamita, yo también a Gauchito le pido y a Dios. Yo- Yo le pido por ustedes son mi fortaleza. Sí, papá. La quiero mucho, mami, la quiero mucho y yo sé que Dios me va a dejar estar al lado suyo para acompañarla un buen tiempito y cuidarla, ¿sí? Sí, papito, estoy esperando y te quiero y te amo y nunca me voy a dejar de amarte. Ramón tiene un retorno a la madre, ¿no? En la película. Sergio, no se ve esto en cámara, pero Sergio, el lugar en el que está es también producto del abandono paternal y digamos, del descuido maternal, pero el descuido maternal porque la madre de él trabajaba mucho por él, ¿no? Y en ese sentido la había descuidado. En el caso de Jerry era lo mismo. Cuenta Jerry en la película que se pelea con el padrastro porque le pide a la mamá que le saque las botas y dice a mi mamá no le vas a hacer nada, ¿no? No le vas a pedir nada. Entonces estos tres personajes tenían un background muy fuerte con la madre. Y es el mismo que tengo yo con la mía. Entonces creo que mi acercamiento con ellos y digamos la empatía que ha surgido con ellos, el lazo ha sido ese, ¿no? Y creo que eso es lo que termina siendo San Antonio. Por eso al final yo pongo una dedicatoria que es para mi mamá, porque en realidad es para las mamás de los cuatro. Entonces
Creo que en este caso en particular es por eso que he tratado de humanizarlos, porque al humanizarlos a ellos me estaba humanizando a mí mismo. El retorno a la madre, sin lugar a dudas, es un lugar que ocupa un lugar especial en tu obra. Sí. Y justamente en una de tus obras posteriores va a ser muy importante sin que lo digas abiertamente. Y es el proyecto con el que ganas el DocTV, que es Diario de Piratas. Si tuviera que escribir otro artículo para Punto Cero, para otro lugar, haría sobre el proceso de elaboración de Diario de Piratas. Creo que es un documental que tengo otro tipo de acercamiento, estético, sobre todo creo que está bastante bien hecha en fotografía, sonido, o sea, hemos cuidado muchos más detalles que en San Antonio era muy difícil, digamos, ¿no? Pero creo que sobre todo ha sido importante que cuando yo hice el guión original de Diario de Piratas era otra historia, era otro documental. Entonces yo me fui a hacer un taller a Cuba para trabajar el guión de Diario de Piratas y el guión estaba impecable en términos de construcción formal, digamos. Los tutores de este taller no entendían por qué yo quería hacer el documental, nunca entendían la conexión. Entonces ha sido muy interesante que me han hecho una especie de terapia, o sea, todos los tutores me han sentado como en una silla así muy cómoda y hay una intervención y los tres decían, mira, necesitamos saber por qué quieres hacer este documental. Porque está todo muy bien, pero no te podemos ayudar. Porque yo era el que menos atención recibía en términos de correcciones y sugerencias técnicas. Siempre todos los tutores escuchaban mi pitch y decían, sí, me parece que está muy bien. O sea, no había mucho donde me corrían porque no entendían realmente por qué yo quería hacer esto. En algún punto me hicieron esta intervención que fue muy terapéutica y me seguían preguntando, yo no entendía por qué. Y en algún momento me acordé y les dije, creo que me interesa hacer este doc porque mi mamá la vi haciendo contrabando cuando yo era niño. O sea, la reacción fue como que lo logramos, o sea, descubrimos cuál era tu conexión, digamos. Entonces he escrito el documental y ha terminado siendo un retrato de mi madre en dos momentos distintos. El momento que está ahora, que es una profesora jubilada o a punto de jubilarse en ese momento, que si bien su intención o su profesión está vinculada a la educación, al buen comportamiento, pero a los valores exactos, cívicos, sociales, pero después, detrás de eso, ella tiene otra actividad que le ayuda a sobrellevar a ella y a su familia, ¿no? Y gracias a esto yo sentía que si hacía un retrato solo de mi madre no iba a quedar muy completo, entonces busqué otro personaje, entrevisté a muchos y encontré a Jessie que es una joven aspirante a chef que quiere ser profesora y que se dedica al contrabando, ¿no? Entonces era como un círculo ideal para mí, ¿no? O sea, es como que Jessie es mi mamá cuando mi mamá era joven y mi mamá es Jessie cuando sea más grande. Entonces era como algo así cíclico. Si volvería a nacer, escogería también magisterio. Y también seguiría con eso del contrabando. Porque es lo único que te puede dar ingresos. Conozco gente que hace contrabandos. La mayoría de esa gente no han podido estudiar o que a algunas les ha gustado más hacer esto porque también necesita o también porque es más cómodo, no sé.
pero sí es un sacrificio también ir a traer. La gente que yo conozco, por ejemplo, tiene su historia detrás. No es una persona mala o que quiera hacer porque le da la gana. Entonces, no es que haya dicho, no, yo voy a ser contrabandista, sino que ha llegado por un accidente, no sé, por algo. Entonces ha llegado eso y le ha gustado, se queda en eso o simplemente lo ha dejado. Pero eso pasa. Y yo también de la misma manera, en ningún momento he pensado ser contrabandista. En ningún momento he llegado a pensar en eso, sino simplemente ha llegado y ha aparecido, digamos, una oportunidad de ganar dinero y se dio. Y sí, ha sido un trabajo interesante. Para mí ha sido una nueva forma estéticamente, ¿no? De dirigir, de construir la historia. Había un guión y había claqueta, digamos, ¿no? Lo que San Antonio era, ya va, algo va a pasar aquí, encender la cámara, digamos. O yo tenía la cámara así listo grabando, esperando a que pase lo que yo suponía que iba a pasar. En Diario del Pirata está básicamente todo construido como una ficción, ¿no? O sea, si bien las acciones son reales, los personajes lo son, todo está bastante planificado, orquestado, ¿no? Había claquetas, sonido, listo, acción, podemos repetir, repitamos. Entonces también ha sido la escuela de ficción fusionada con mi nueva escuela documental, digamos. Si uno ve desde afuera tus dos primeras películas, tus dos documentales, uno podría pensar que estás tratando de retratar o de representar al otro. Pero en realidad de lo que estás hablando es de ti mismo. Sí. ¿Un cineasta siempre habla de sí mismo? Depende mucho cuál ha sido tu tipo de aproximación que has tenido al cine, ¿no? En el caso mío, creo que como te dije, el detonante para que yo haga cine ha sido ver todo sobre mi madre, que también no es en vano, digamos, y sentir todas estas sensaciones que me transmitía esa película, que yo también voy buscando generar con mi obra, digamos, y creo que la forma más honesta de hacerlo es si yo me veo representado, yo me veo digamos, honestamente expuesto, digamos, ¿no? Si va el término. Entonces, creo que es algo que no siempre se hace y no siempre tiene que hacerse, pero en mi caso personal es la forma en la que yo encuentro de hacer un cine mm, más honesto. Esa honestidad te lleva a escribir tu primera ficción, que se va a estrenar pronto en nuestras salas. Así es. ¿Nos puedes hablar de Wiñay? Claro, Wiñay es otra historia en todo sentido, no solamente por la historia en sí de la película, sino por cómo se ha hecho y cómo se genera la idea y el proceso. Creo que en algún punto, después de Diario de Piratas, tenía mucha actividad. Empecé a hacer documentales por encargo, para cadenas de afuera. Tenía mucha actividad y de repente dejé de tener actividad. Entonces estaba como buscando un nuevo proyecto para emprender y no encontraba, digamos, no encontraba qué, pero no encontraba algo que me conecte como me había conectado con San Antonio, con Diario de Piratas, porque hay muchos temas para hacer, documental y ficción, pero yo necesito tener esa conexión personal para poder emprender, digamos, ¿no? Una búsqueda. Entonces no encontraba y creo que he caído en una especie de, no llegaría al punto de decir que de depresión, pero de necesidad de vacío personal, digamos, o de quiebre. Entonces empecé a frecuentar, bueno, a salir con amigos que estaban pasando por etapas similares, personales, cada uno en su contexto. Y estaba con Marie Soriano, que era una amiga mía, directora de la Alianza Francesa, que habitualmente una vez a la semana nos íbamos a almorzar o cenar juntos. Y en una de esas cenas me dice, che, ¿por qué nos vamos de viaje? Nos vamos de viaje a La Paz en mi auto, o a La Paz o a los Yungas o a la selva, donde sea, pero no por un camino de asfalto, vámonos así por explorar. Yo le dije, genial, vamos a hacer esto, nos va a ayudar a los dos, digamos, tener unos días de escape.
Y yo llevo una cámara y puedo registrar la aventura, digamos. Ahí empezó todo. Este camino es increíble. Mira, nadie viene por aquí. Por eso es interesante. Si hubiera querido irme por el otro camino, me tomaba un bus y ya. ¿Y si nos perdemos? No, vamos a perder. Tenemos un mapa. Siempre piensas todo lo que haces. De esa idea, de esa propuesta, todo ha ido evolucionando a que yo me la empecé a imaginar a ella en el viaje. Así, una semana después, nos volvimos a juntar para almorzar y me dice, ¿sabes qué? Tengo miedo, que he comentado a mucha gente que vamos a hacer el viaje y la gente me decía que nos podemos perder, que nos puede pasar esto, nos puede pasar esto otro, o nos pueden robar, nos pueden secuestrar. Le decía, pero está bien que nos pase, estamos yendo a buscar la aventura, vamos a eso. Y ella decía, no, pucha, no sé, a mí yo soy extranjera, a mí me da un poco de miedo eso. Entonces dije, ¿por qué no lo hacemos? Y yo lo guionizo y lo empezamos a hacer, ¿no? Hago una historia y creo que ahí empecé la conexión. O sea, esa conexión que buscaba la tuve en ese momento y empecé a escribir el guión de Wiñay. También para escaparme de ese momento personal que yo tenía, caótico, interno, buscando la paz interna que necesitaba. Con la misma filosofía, si quieres, o el mismo interés o la misma motivación que tenía cuando estaba en la universidad. O sea, sin tratar de complacer a nadie, sin tratar de hacer el guión perfecto o hacer la película perfecta. Solamente quería agarrar cámara y contar la historia. Wiñay cuenta la historia de dos mujeres que emprenden un viaje, como nos estabas planteando, y tiene un poco la estructura clásica de la road movie, ¿no? Dos personajes que no se llevan bien. De la road movie y de la buddy movie, ¿no? O sea, dos personajes que en un principio son muy distintos, no se llevan muy bien, pero que las experiencias que tienen en el trayecto terminan uniéndolas. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo construyes esa relación entre los personajes que son totalmente distintos y lejanos, terminan fundiéndose en una misma relación y construyendo algo que puede ser muy, muy sugerente, ¿no? Bueno, da la casualidad que la película, o sea, en mi vida personal, las dos actrices eran muy amigas mías, ¿no? O sea, muy buenas amigas, muy cercanas. La Sara y la María eran personas que estaban en mi círculo de confianza, pero entre ellas no se conocían. Entonces, yo siempre le hablaba a la una de la otra y la otra de la otra, pero nunca llegaron a toparse, ¿no? Por X razones. Entonces, creo que la construcción de esta amistad ha sido producto de mi interés por tratar de hacerlas conocer y ficcionar sobre cómo sería, digamos, conociéndolas a ambas como de manera personal, digamos, ¿no? ¡Casi te pierdo! Al principio pensé que no vendrías. Susan, ¿no? Sí. ¿Y tú eres Soledad? Sí.
Pero dime, Sole, O sea, en realidad estas dos mujeres están siendo muy retratadas con una fidelidad particular, digamos, ¿no? Producto de la cercanía que tienen conmigo. Entonces creo que lo que intento hacer es como construir la amistad de ellas, que es como ¿cómo te puedo decir? También es muy típico de las buddy movies, como un apoyo mutuo, ¿no? Que a veces no puedes salir solo, o sea, necesitas tener un respaldo. Entonces creo que ha sido eso que he buscado, que nuevamente está basada en experiencias personales propias y asimilación personal. Y también el tipo de cine que consumía también en este momento, ¿no? Estaba viendo mucho cine independiente, gringo, entonces que me gusta mucho todavía. Y creo que es todas esas influencias, ¿no? Pero bastante minimalista, o sea, siempre quería construir algo mínimo y lo más simple posible. Creo que nos hemos acercado al objetivo y sí se ve reflejada esa amistad. Básicamente los dos personajes están perdidos al comienzo de la película. Están en una crisis personal cada una por distintos motivos y se van en busca de respuestas. ¿Es el viaje el que proporciona respuestas o el encuentro con el otro? Creo que es el viaje, ¿no? O sea, el viaje, los obstáculos, los problemas. Creo que es cuando, o sea, es como una carrera de obstáculos, digamos, ¿no? O sea, la mejor forma de llegar a la meta y conseguir la satisfacción es cruzar cada uno de ellos. Entonces, sin duda, estas dos mujeres salen de ese estado, digamos, o empiezan la historia con un estado bastante crítico, personal, interno de cada una, y están buscando una solución, pero una solución fácil y una solución rápida, digamos, ¿no? Pero lo que se encuentran es el viaje las lleva por el lugar opuesto. Entonces el viaje y es la ruta la que les conduce a esa salvación o esa paz, digamos, es lo que pretende llevarlas a la paz. Entonces creo que es eso, básicamente, o sea, sobre cimientos de una amistad sólida, y de mucha confianza, pero es el camino que les indica, digamos, la mejor forma de alcanzar o de superar estos problemas internos. ¿y si se nos pincha la llanta de nuevo? Nos quedamos unos días en las montañas. Súper. Mucho tiempo para pensar. El viaje de estos dos personajes es tremendamente accidentado. Por lo que sé, el proceso de producción también fue accidentado. ¿Cómo lidias con una industria cinematográfica como la boliviana, que no se puede llamar industria, y en la que normalmente tienes que, como realizador, encontrar las maneras más creativas de poder hacer cine? Creo que, o sea, es bueno esto en Bolivia, digamos. O sea, es bueno que tengamos una pluralidad, digamos, de formas de contar historias, ¿no? El año pasado hemos tenido una variedad bastante interesante de temas y formas. Entonces, yo creo que en Wiña y en particular, yo he elegido ese camino porque el camino de conseguir fondos y hacer una película es largo. Es largo. San Antonio a mí me tomó 5 años. Diario de Piratas me tomó 3. No quería verme involucrado en una cosa así. Entonces yo he decidido desde el principio hacer algo simple, rápido, que no tenía idea de que iba a estrenar en cines. Ya, o sea, mi intención no era esta. No era el lugar donde está ahorita la película. La peli, capaz yo la terminaba y la mostraba a mis amigos y pasaba en algún espacio chico y no iba, tal vez ni siquiera iba a ser parte de mi filmografía, digamos. Pero ha llegado a hacerlo porque tiene algunos elementos favorables, narrativos sin duda,
Pero creo que la forma de hacer cine puede ser esa. Posteriormente y me he metido a un proyecto más largo, que ahora, o sea, de mucho más largo plazo, con ciertos estándares incluso más pesados, con coproducciones y que estoy a punto de filmar. Entonces, bueno, conocer ambas partes, ¿no? En Bolivia tenemos esa posibilidad, creo que en otros países está todo mucho más estandarizado, pero acá tenemos la posibilidad de hacer todavía películas como Wiña, digamos, ¿no? Sí, con muy poco. En San Antonio filmas a presos. En Diario de Piratas a contrabandistas. En Wiña hay a 2 mujeres que están perdidas. ¿Cómo podemos retratar, registrar al otro sin agredirlo, sin violentarlo, como cineasta? Creo que cuando tú asumes el rol del observador es donde más problemas puedes tener de ese tipo, ¿no? Éticos, etc. Y yo lo aprendí en Matrimonio de Aymara, ¿no? Matrimonio de Aymara es una película donde yo soy observador, y cuando yo he visto mi película he dicho, ahí creo que podría haberlo hecho esto de otra forma, ¿no? La película está linda y todo, pero el rol mío es distinto, ¿no? Porque estaba retratando una realidad que es completamente ajena a la mía, y tal vez la conexión que tenía con estos personajes era mucho menor o casi inexistente en comparación a San Antonio, Diario de Piratas o a Wiña. Yo creo que en el caso mío personal, para no agredir esto, sin duda es la conexión y la empatía, ¿no? La intimidad con la historia y con el personaje. O sea, siento que tiene una parte tuya, tiene que estar ahí. Estas 2 mujeres que hacen un viaje para encontrarse, soy yo tratando de encontrarme, digamos. O sea, es un viaje para encontrarme a mí mismo. Entonces ellas es, digamos, mi lado femenino, etcétera, reflejado en estas dos personas. Un nuevo proyecto igual es de ese mismo, o sea, tiene otro matiz, otra forma de entender esto, de entender esta conexión, pero igual, mi nueva película igual es una conexión muy personal que tengo con el personaje. Entonces creo que cuando empatizamos de este modo, nos retratamos, es donde podemos encontrar este equilibrio. Si solamente observamos, puede ser que sea un poco más complicado, ¿no? No digo imposible, pero un poco más difícil si tu intención es solamente observar y registrar, ¿no? El cine de Álvaro Olmos es una búsqueda y es un encuentro. Siempre es un gusto encontrarse contigo, a pesar de que quisiéramos seguir charlando. Vamos a tener que acabar esta entrevista agradeciéndote por darnos la oportunidad y esperando poder continuar más adelante con muchas otras charlas. Sí, la verdad ha sido muy agradable conversar en este espacio contigo, Andrés. Tengo mucho aprecio, tú lo sabes, y siempre estoy a disposición, ¿no? Para hablar de cine y de esto que nos gusta tanto, y espero que la siguiente vez estés con otra peli igual y sigamos hablando de esto. Así que el gusto ha sido mío y hasta siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Con eso nos despedimos y espero que pronto podamos seguir con un nuevo material producido desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia de la UPB y desde el Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades. Muchas gracias.